tal? Y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Arturo. En este canal, como ya saben, hacemos un poquito de todo. Y esta vez les tengo nuevamente, sí, otra vez, un video de focos inteligentes, pero esta vez la entrada es GU10. Les enseñaré cómo instalarlos en un plafón, en este caso va a ser en un balcón, y también les enseñaré cómo configurarlos. Así que quédense con nosotros. Estos son los focos que instalaremos y vienen en un par. Son LED, son aproximadamente 410 lumens cada foco y puede ser controlado a través de tu teléfono celular. La duración de estos focos está en aproximadamente 25.000 horas. Tiene un ángulo de 100 grados y soporta temperaturas de 40 grados centígrados y menos 10 grados centígrados. Y lo más padre de esto es que se pueden programar para que enciendan y apaguen a ciertas horas del día y los puedes controlar de cualquier parte del mundo. Les dejaré el enlace de este producto en la descripción debajo de este video. Como les comentaba, vamos a cambiar este foco y para cambiarlo ocupamos una llave Allen. Hay que quitar los 4 tornillos primero y después quitar el silicón. Estos tienen silicón porque están en un balcón y ocupan estar a prueba de agua. Les aconsejo apagar la corriente eléctrica de su casa para evitar cualquier incidente. Después de quitar los tornillos ocupamos quitar el silicón que tiene alrededor y para esto utilizamos un cúter para facilitar el corte. Después de cortar el silicón removemos la tapadera y los componentes que vienen con ella. Estos focos normalmente están en un espacio muy reducido y para quitarlos ocupas presionarle un poco hacia abajo y al mismo tiempo girarle hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj. Como les comenté, debido al espacio reducido quizás se encuentren en la situación donde tengan que apoyarse con algunas pinzas o algún mecanismo para empujar el foco hacia afuera, como lo hice yo. Removemos el silicón. Usamos el cúter para cortar los pedazos o rasparlos y después de eso utilizamos una franela húmeda para limpiar el polvo y la tierra. Les recuerdo no tener la corriente eléctrica activa durante este procedimiento. Dejamos secar un poco y ahora sí estamos listos para poner el foco. Que vamos a colocar los postes en las ranuras que vienen en la base. Y vamos a girar en dirección de las manecillas del reloj. Les aconsejo probar con corriente antes de poner la tapadera para confirmar el funcionamiento. Si las pruebas son exitosas, el siguiente paso es rearmar el componente y ahora sí ponerle silicón debajo de la tapa. Si el orificio donde va su plafón está más hondo, aquí lo conveniente sería que jalen el componente hacia afuera, pongan las tapas y cristales afuera y después poner el silicón en la parte de abajo para finalmente ponerlo sobre el silicón. En este caso estamos utilizando un Quick Seal, es silicón sellador adhesivo y este es de color transparente, resistente a los hongos y también lo más importante es que es impermeable contra el agua y como va a estar en el exterior esto es muy importante. Otra característica que tiene este silicón es que al momento de aplicarse es blanco y cuando se seca completamente se pone transparente. Al momento de poner la tapa hay que presionar hacia abajo para asegurarnos de que quede completamente sellado y limpiamos el exceso con el dedo y una franela húmeda. A estas alturas ya podemos activar el poder eléctrico. Dependiendo de cuántos plafones vayan a poner ustedes, este mismo procedimiento se repite. Y ahora sí ya estamos listos para la configuración. En la caja de los focos viene un manual instructivo de cómo configurarlo. Debemos de revisarlo y asegurarnos de seguir las instrucciones. En este caso debemos de prender el foco 3 veces para asegurarnos de que entre en modo standby. Sabrán que está de modo standby al momento que vean que el foco esté parpadeando, ya sea rápidamente o lentamente por sí mismo. Abrimos la aplicación en la cual vamos a instalar los focos, en este caso yo estoy utilizando Smart Life. Después de abrir la aplicación, le damos clic en la parte superior derecha en el símbolo de más para agregar un nuevo dispositivo.
Del menú izquierdo seleccionamos la opción de Lighting y seleccionamos el foco Wi-Fi. Agregamos la contraseña de nuestro Wi-Fi. A continuación le confirmamos a la aplicación si es que nuestro foco está parpadeando lento o rápidamente. Una vez haciendo esto, la aplicación empezará a buscar dispositivos cercanos y se conectará al foco. Le damos un nombre y lo asignamos a alguna ubicación. Y ahora sí, ya podemos controlar nuestros focos remotamente a través del internet y la aplicación. Aquí les dejo un pequeño video de cómo se ve en la vida real para que lo puedan visualizar. Lamento la oscuridad, pero me agarró la noche. Como comentario adicional, me gustaría agregar que al tener dos focos en el mismo balcón, se vuelve un poco tedioso tener que estar prendiendo cada uno porque solamente se pueden controlar por separado. Para eliminar este dilema, lo que pueden hacer es programarlos a la misma hora. Si les gustaría saber cómo agendar o programar estos focos a ciertas horas, háganmelo saber en la sección de comentarios. Como siempre, muy agradecido de tu visita. Si aún no eres parte de este canal, dale click en suscribirse. Si te gustó este video, dale like. Si hay algo que te gustaría que mejoremos, por favor déjalo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.